¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos a Viernes de Derechos Humanos. Viernes de Derechos Humanos. Ay, es que estamos teniendo muchos problemas con las dificultades tecnológicas y de repente entra una llamada. Bueno, otra vez vamos a empezar. Hoy tenemos un programa muy interesante. Agradecemos a todas y a todos los que nos siguen. Hemos estado de una u otra forma relacionando la temática con el proceso en construcción sobre la designación de los jueces, magistrados y ministros que está en construcción. Y hemos invitado no solamente a distinguidos abogados, académicos, sino también con otro perfil también a personas que están participando en el proceso, ya sea como miembros a candidatos, a magistrados, candidatos al órgano disciplinario y también a jueces de distrito. Y hoy vamos a seguir con esta pausa y hemos invitado a un excelente jurista, me refiero al doctor Faustino Guerrero Posadas, pero antes le doy la bienvenida a mi querido amigo y co-moderador, estimado doctor Hugo Carrasco Solé. ¿Cómo estás? No te veo, Hugo. Tenemos, yo creo que también un poco de, es que es viernes y ya no se... Aquí estoy, ¿cómo están? Muchas Hola, bien. gracias, Alfonso. Eh, Aquí muy contento de estar. Déjenme abrir la cámara si es que se puede. por favor, Denme un segundo. ya presentaremos. Muy contentos de estar aquí con ustedes en este día donde, como mencionas, hablaremos sobre varios temas jurídicos. Muy bien, estimado Hugo Carrasco, ¿nos puedes hacer el honor de presentar a nuestro invitado al foro Derecho para Todos en esta ocasión? Claro que sí. Bueno, pues es Faustino Guerrero Posadas. Él es licenciado en Filosofía, licenciado en Derecho, maestría en Derecho Administrativo Fiscal, doctorado en Derecho con mención honorífica, postdoctor en Derecho, tiene cursos presenciales sobre actualización penal desde 2013 y en el 2019 sobre valoración e interpretación de la prueba en la Universidad de Salamanca, España. Como docente certificado por CETEC, ha impartido clases a policías, ministerios públicos, defensores públicos, secretarios de acuerdos, proyectistas, jueces y magistrados locales y federales. También a litigantes particulares en 31 estados de la República. Litigante en el proceso penal acusatorio de 2011 a la fecha. Fue asesor de presidencia de Poder Judicial del Estado de Chiapas de diciembre de 2022 a julio de 2023, asesor de la Fiscalía del Estado de Campeche de diciembre de 2014 a abril de 2015, asesor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, zona norte de enero-mayo 2013, participó con el Tribunal de Veracruz en el 2015 para seleccionar jueces de control y de oralidad, catedrático en diversas universidades en los estados de la República, en maestría y doctorado de INACIPE, en la Universidad Autónoma de Baja California, de Campeche, entre otras universidades más. Autor de 8 libros en el proceso penal acusatorio, destacando el libro de argumentación jurídica en el proceso penal acusatorio, el manual práctico de la etapa de investigación, el manual práctico de la etapa intermedia, el manual práctico de la etapa de juicio oral y autor y coordinador del libro El razonamiento probatorio, prueba nueva de refutación y superviniente en el proceso penal acusatorio se encuentra por publicar. Conferencista de 2012 a la fecha en la Suprema Corte de Justicia en la Casa de la Cultura de varios estados de la República y es socio del despacho H&G Abogados. Pues bienvenido a nuestro invitado del día de hoy, Faustino Guerrero Posadas. Muchas gracias, estimado doctor Hugo. Bienvenido, doctor Faustino Guerrero. Tiene usted muchos méritos académicos
y hemos elegido tocar para iniciar el tema el proceso penal acusatorio en sus diferentes áreas profesionales. Este foro también tiene la finalidad de hacer más accesible el conocimiento jurídico, así que pues vamos a empezar para que nos diga desde las primeras etapas hasta las finales etapas y también en términos generales, pues cómo ha cambiado este proceso penal en nuestro país ya desde la gran reforma del 2018. Adelante, bienvenido. Bien, hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias de verdad por la invitación. Es un gran honor estar con ustedes. Desde luego tomamos en cuenta y en consideración esta parte de la que les voy a hablar sobre el- las etapas del proceso penal accesatorio o en sí el proceso penal accesatorio en las distintas áreas de jurídicas o las distintas áreas profesionales. Esto tomando en consideración, desde luego que muchas veces en las áreas profesionales decimos, bueno, pues es que nosotros somos arquitectos, somos contadores, somos médicos, somos enfermeros, somos ingenieros en sistemas. ¿Qué tiene que ver el proceso penal acusatorio pues para con nosotros, verdad? Muchas veces esas son las cuestionantes a lo largo de recorrer los estados de la República y con diversas universidades, muchas áreas en las que luego hemos abordado para el efecto de dar conferencias de manera presencial y decimos, y a veces van un poquito renuentes los de otras áreas distintas a las del derecho a la conferencia. Y dicen, pues es que, ¿en qué influye para conmigo el proceso penal acusatorio? Nada que ver con mi profesión, nada, bueno, en fin. Bueno, pues desde luego tiene muchísimo que ver en todas las profesiones, en tanto que el proceso penal acusatorio como tal, vigilante o donde se desarrolla un tema tan interesante que es el derecho penal aplica para todas las profesiones y por consecuencia el donde se ventila ese proceso penal, pues es el proceso penal acusatorio, donde se ventilan todos los tipos penales que abarcan en todas las profesiones. Por ello es que también es muy importante el hecho de que voy a abordar muy brevemente, pero voy a abordar en sí la inherencia de las etapas procesales, en donde naturalmente vamos a estar ahí manipulando cada una de las intervenciones procesales que pudiese darse de otras áreas afines en profesionales. Así que, Y gracias. le preguntaría, doctor, eh, ¿es cierto que en términos prácticos el derecho penal es la última razón, el último instrumento para resolver problemas eh, de la convivencia humana cotidiana? Fíjese que no debería. No debería, pero lo cierto es que eh, ante una, ante una regulación de otras áreas, como vamos a citar un ejemplo muy en particular. Cuando se da la cuestión de un tema de resolver un contrato entre particulares e inherentes a la prestación de un servicio. Si bien es cierto, existe el contrato, pero no existe una voluntad o una participación más allá que se va generando al insumo denominado engaño. Entonces, si se detecta un engaño, ya no es una situación que se ventila en la materia civil, sino por eso lo que usted comenta es la última razón, porque efectivamente no debería, pero se tendría que buscar el cumplimiento desde la materia penal porque se dio la figura del engaño. Entonces ahí ya se elevó una categoría de fraude y por lo tanto ya tenemos que ventilarlo en el aspecto penal, efectivamente. Perfecto. Y ya con la primera etapa, por ejemplo, está la noticia criminal. Y entonces el primero en conocer la noticia criminal y iniciar esta primera etapa, ¿cuál sería, estimado doctor? Bien, dice que con la noticia criminal es muy importante. El Código Nacional no es que se equivoque, sino hay que adminicularlo, hay que interpretarlo hermenéuticamente hablando.
¿sí? Porque cuando nosotros establecemos o analizamos lo que dice el artículo 211 del Código Nacional, que de cierta manera nos marca las tres etapas del proceso penal acusatorio, lo que es etapa de investigación intermedia y la de juicio oral, pero hablando de la etapa intermedia establece precisamente, perdón, en la etapa de investigación establece dos momentos, es decir, investigación inicial e investigación complementaria. Dentro de la investigación inicial, el código establece que inicia la misma con la noticia criminal que usted bien comenta. Es decir, inicia la investigación inicial con la denuncia o querella. Pero, ojo, aquí en esta parte es a donde aplicamos la hermenéutica jurídica, porque el 211 lo adminculamos con el artículo 216, 217, 218 y 221 del Código Nacional. Y ahora sí le vamos a dar esquemáticamente un reconocimiento a la denuncia o querella. Pero, explico esta parte porque muchas veces decimos, es que con la denuncia o querella inicia la investigación. Sin embargo, si no se dio cumplimiento a los artículos que antes he mencionado, no pudiésemos hablar de una investigación con la denuncia o querella. Esto es algo muy sencillo. Los sujetos procesales que tienen a bien recabar la denuncia o querella no solamente es el Ministerio Público, sino también lo es la policía. Y así están dentro de las facultades inherentes a los sujetos procesales como es su policía. La policía puede recabar la denuncia o querella. Entonces, vamos a suponer que en la esquina de un centro de alguna ciudad, en la esquina, una persona asalta a otra persona respecto de quitándole un celular y una bolsa de mano a una dama, y en la dama llevaba su quincena y un celular de 20,000, 30,000 pesos, más su computadora. Entonces lleva un aproximado de 60,000 pesos en su bolso de mano. Entonces, el sujeto activo le quita la bolsa y se echa a correr. La víctima se echa a correr atrás de él gritando, deténgalo porque me acaba de robar. Y entonces, casualmente, están dos policías en la otra esquina y ahí va corriendo la persona, el sujeto activo, con el bolso y resulta que ahí lo intercepta la policía. Entonces, la dama va corriendo, la mujer va corriendo y dice, es que me acaba de robar, requisitos de la denuncia. Me acaba de robar. ¿Dónde te robó? Me acaba de robar aquí en la esquina, en el centro. ¿Sí? Dio el lugar. ¿A qué hora? Hace 3 minutos y lo acá. Por eso es que vengo corriendo detrás de él. Tiempo. El modo, me jaloneó, me gritó, me dijo de cosas y me quitó y desapoderó de mi bolso. Y ahí llevo un aproximado del celular, mi quincena, mi computadora, 60,000 pesos. Entonces, ya se dieron los supuestos que complementan la denuncia o querella y por consecuencia, la policía es el sujeto para recepcionar la denuncia o querella. Hasta ahí vamos bien y pareciera que inicia el proceso penal acusatorio. Sin embargo, le dice el policía a la dama, a la mujer, voy a meter su bolso en cadena de custodia y usted me va a acompañar al Ministerio Público. Dice la mujer, ¿qué cree? Le ruego una disculpa y le agradezco mucho por recuperar mi bolso, pero no puedo acompañarles al Ministerio Público porque llevo mucha prisa, tengo un compromiso, va a llegar un familiar ahorita en el aeropuerto y tengo que llegar por él porque nadie más puede ir por él. Entonces voy corriendo, discúlpeme, muchas gracias, se echa su bolso y se va, se retira. Y entonces la denuncia recepcionada por el policía no trascendió porque no se activó como tal lo que establece el 216, 17 y 221. ¿A qué me refiero con esto? A que cada actuación deberá de obrar no solamente una firma, sino un registro de la atención, es decir, un número de carpeta de investigación. ¿Estamos? Bien, Entonces, bien. Durante el foro, doctor Hugo, hemos estado hablando de la preparación y capacitación. Aquí el doctor Faustino, en cuanto dabas lectura a su hoja de vida, ha capacitado a policías también. Y la pregunta que hemos hecho, y me gustaría que la reformuláramos, Hugo, al doctor Faustino, si realmente esta reforma está tomando en cuenta estas
estas cuestiones referentes a si están capacitados los policías y qué tanto funciona el Ministerio Público o el fiscal en la etapa que nos está comentando el doctor Faustino. Claro, yo añadiría lo que mencionas, si en esta reforma judicial, porque no fue tocado todo este sistema que menciona Faustino, si era necesario tocarlo o no tocarlo. Porque como bien lo mencionas, no solamente es cuestión de capacitación, sino de infraestructura, recursos, legislación. Muchas veces se da la sensación en el público, en las notas que se ven, y cómo se maneja la información de, no sé, el Poder Judicial liberó a un narcotraficante o a un delincuente, y muchas veces es por falta de una buena integración en las quejas, en las querellas. ¿Qué tanto debía o no en esta reforma judicial moverse estas piezas que tú mencionas, Faustino? Bien, mira, yo creo que esta reforma, la que por ejemplo establece ahorita la reforma judicial, es una compaginación de la reforma al 16 de junio del año 2008 respecto de todo el ámbito de seguridad. Ya en un principio se reformó esta parte muy interesante de la policía, de las intervenciones de los sujetos procesales como es el Ministerio Público y en su caso el órgano jurisdiccional para cambiar toda la vertiente del sistema penal acusatorio, del proceso penal acusatorio. En esta reforma judicial que incluso pues de cierta manera es darle un marco formal, pero lo que sí es cierto es que en esta reforma judicial hubo una reforma muy importante que fue al 17 constitucional. Y en el 17 constitucional, desde luego, es para ir a mi juicio, bajo como doctrinario, para ir complementando lo inherente al artículo 20b, fracción séptima del constitucional, que es precisamente la agilidad para el efecto de ir juzgando a las personas, resolviendo la temática penal, desde luego. Entonces, en ese tenor, también esta reforma judicial más adelante se ha estado escuchando y se ha estado tocando ese esquema que también más adelante viene esa parte de elección de profesionalización continua, como se ha venido haciendo para el efecto de los órganos de investigación y los sujetos de investigación como es la policía y el Ministerio Público. Muy bien, estábamos en la etapa inicial, nos estabas diciendo que se dividía en dos partes, ¿no? A partir de la fase inicial y no sé si dijiste es complementaria. Sí, la investigación inicial y la complementaria. Efectivamente, la inicial, decíamos que la etapa de investigación inicial da comienzo con lo que es la denuncia o querella, pero siempre y cuando a la denuncia o querella le recaiga un número de carpeta de investigación. Sí, aquí es a donde se da el formalismo de cómo inicia como tal el proceso penal acusatorio con la investigación inicial, que es con el registro de investigación recaído a la denuncia o querella. Ahora bien, ahí se activa toda la estructura de investigación con los sujetos procesales. Ahí el Ministerio Público como órgano técnico jurídico empieza a trabajar lo que hoy llamamos teoría del caso y empieza a estructurar, empieza a fortalecer, empieza a establecer un dinamismo procesal para el efecto de poder ejercitar la acción penal y ya tocar como tal al órgano jurisdiccional con el ejercicio de la acción penal. Muy bien, en estos términos que por mucho tiempo le llamábamos averiguación previa, consignación, ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia, doctor Faustino, entre la averiguación previa tradicional que teníamos, que ya estábamos acostumbrados y ahora escuchamos la carpeta de investigación? ¿Hay alguna diferencia importante? Sí, claro. Una diferencia abismal, de hecho. Diferencia abismal entre que la averiguación previa era trabajada por el mismo sujeto procesal denominado Ministerio Público, pero con una parte muy importante, que era revestido de la fe pública. Hoy en día
desapareció la fe pública con el proceso penal acusatorio y el Ministerio Público no cuenta con fe pública. Y al no contar con fe pública le atañe un principio procesal que es el principio de probidad, el principio de buena fe para la realización de las actuaciones dentro de la carpeta de investigación. Bien, entonces podríamos decir que esto equipara a las partes, podríamos decirlo, porque la fe pública pues es muy poderosa, porque basta decir que sucedió eso a pesar de que quizás no haya sucedido, pero ya se entiende que se encuentra aprobado. Entonces podríamos decir que esto equilibra a las partes en el futuro proceso oral. Es correcto. De hecho, es la peculiaridad del proceso penal acusatorio que es el revisar la igualdad entre las partes. Hay un principio procesal que así se establece, el principio de igualdad de armas, principio de igualdad entre las partes, derivado de que desapareció la fe pública. Y entonces ahora atañe a un principio que es el principio de buena fe para con ambas partes, los sujetos procesales intervinientes en el proceso. Y el único que tiene fe pública es el órgano jurisdiccional. Muy bien, y aparte de este gran cambio cualitativo que nos has planteado, el plazo en el juzgamiento ¿se ha modificado o sigue siendo un camino largo y tortuoso? Fíjese que se modificó mucho el plazo para juzgar a una persona porque lo establece, lo he comentado anteriormente, lo establece el artículo 20b Constitucional, fracción séptima. 4 meses para ser juzgada una persona en tratándose de que la penalidad no rebasa de los 2 años, y cuando rebasa la penalidad de 2 años deberá de ser juzgado hasta en un año. Sin embargo, mientras no haya un ejercicio defensivo, dígase amparo o apelación, ¿sale? Sin embargo, aun cuando no exista ese ejercicio defensivo de apelación o amparo, a veces, a veces se da una cuestión de que pareciera que no, pero en la actualidad el proceso no dura el año, no dura un Mm, año. A veces, como litigante del proceso penal acusatorio, lo puedo decir con conocimiento de causa, desde 2011 a la fecha, puro proceso penal acusatorio. Entonces, yo me doy cuenta que muchas veces ya llevamos 2 años, 2 años y medio, o he tomado asuntos en donde que ya lleva 3 años y digo, ¿cómo que 3 años? A ver, ¿en qué consiste esta cuestión de 3 años? Pero si hace 3 años empezó la investigación, hace 2 años formularon imputación y vincularon a proceso, y ahorita estamos en juicio oral y ya llevamos 3 años y no ha habido amparo. ¿Cómo está la temática? Ya, bueno, hay una parte justificable en la actualidad que se han prolongado precisamente por el cúmulo de trabajo que se dio derivado del COVID. En ese bien, tenor, bueno, vamos a justificarlo, ¿verdad? Vamos a justificarlo. Pero de cierta manera, ya cuando vemos las actuaciones procesales, nos damos cuenta en que han faltado, es que por los testigos, es que por el imputado, es que por el acusado, es que por la víctima no se ha llevado a cabo. Entonces, a ver, vamos a ser más prácticos. Si de cierta manera el artículo 366 establece que pudiese ser mediante el desahogo de cualquiera de las pruebas mediante una situación tecnológica, pues hagámoslo. El punto es que vamos a agilizar, vamos a tratar de que se cumpla lo que dice el artículo 20b constitucional, pero ahora la verdad que yo apremio esta reforma constitucional del 17, esta reforma del 17 constitucional que dice 6 meses para juzgar a una persona, y si no agotaste, si no lo alcanzaste a juzgar en esos 6 meses, entonces justifica al Tribunal de Disciplina por qué no lograste resolver estos. Qué sí, la verdad, maravilla, sí. porque de verdad que yo lo he estado presenciando y viviendo. Dije, hace un caso en particular, ¿no? Dice, hace poco resulta que nos formulan un escrito de acusación en etapa intermedia, pero resulta que eh, atrás se habían dado 2 meses, 3 meses distintos al que se había fijado para un plazo de investigación complementario, y pues, sobre todo nunca hubo duplicidad o ampliación de la investigación. eh,
interpuse el recurso de revocación, dijeron no al lugar, no puedo revocar mi propia determinación como órgano jurisdiccional. Dije, bueno, pero hay una parte más importante que es vigilar el derecho humano al debido proceso. Y se está violentando pues con el retraso de manera innecesaria, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. por eso aplaudo mucho esta reforma del distrito constitucional, porque esto nos va a dar mucha luz a los procesalistas, para el efecto de que se vaya resolviendo más dinámicamente y rápidamente este tema, ¿no? ¿Nos Entonces, podrías explicar ahora cómo con todo esto funciona también el principio de inocencia? ¿Cómo funciona y cómo eficientar precisamente el llegar a esas resoluciones judiciales para establecer o no la responsabilidad? Como lo mencionas, una parte importante es el tiempo, pero ¿cómo se vive este principio de inocencia en el actual sistema? claro, el artículo 13 del Código Nacional establece sobre la presunción de inocencia. Dice que toda persona es inocente hasta en tanto, toda persona sujeta a investigación es inocente hasta en tanto no exista una sentencia condenatoria, que eso acabará con la presunción de inocencia. Bueno, de cierta forma consideramos un aspecto importante del principio de pro persona, ¿no? Anteriormente, en el sistema anterior, donde se armaban las resoluciones previas, la persona se le llamaba presunto culpable. O sea, ya se le estaba dando esa figura de que ya era culpable, ¿no? Cambia la dinámica por la Corte Interamericana, incluso en su artículo octavo de la Comisión Americana de Derechos Humanos, cambia la dinámica y ahora una persona investigada en el proceso se le considera como presunto inocente, es decir, como inocente y que la misma Constitución dice que deberá de protegerse al inocente en todo el término procesal, ¿no? Y proteger al inocente es, desde luego, no publicarlo a los medios de comunicación como culpable, no torturarlo, no generar algún mecanismo que violente su esfera jurídica porque se le considera como inocente. Entonces, en esta temática, si bien es cierto, a lo mejor esta persona está siendo sujeto a una investigación, está vinculado a proceso, está en etapa intermedia como acusado, está en el proceso como procesado, no obstante, se le sigue considerando presunto inocente hasta en tanto no tengamos pruebas que robustezcan que la participación sí fue de él. En ese tenor, él sí cometió el hecho que se señala como delito de cualquier naturaleza y por eso es que tenemos elementos probatorios y así efectivamente nos dan la luz de que él cometió el hecho que la ley señala como delito. Muy Ahí bien, es a donde se destruye la inocencia. muy bien, doctor Faustino. Ya que has hablado de la Corte Interamericana, recientemente nos ha condenado en dos ocasiones por estar en la Constitución el arraigo penal y la prisión preventiva oficiosa y exige a los jueces, a los operadores jurídicos, aplicar un control difuso de convencionalidad, es decir, no aplicar estas figuras mientras se reforma la Constitución. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido desde tu perspectiva como litigante? Fíjese que efectivamente con el control de convencionalidad que se aplicaba o que aplicábamos con el tema de los dos asuntos que usted bien comenta, que han sido parteaguas para el efecto de poder atacar lo que es la prisión preventiva oficiosa, los mismos de cierta manera se retrotrajeron o se restringió su aplicación de este control de convencionalidad derivado de la reforma al 19 constitucional del día 30 de diciembre del 2024. Entonces, cuando se da esta reforma del 30 de diciembre del 2024, pues prácticamente los órganos jurisdiccionales, mi experiencia incluso ha sido de que por más que hagamos este análisis constitucional y este análisis convencional, pues dice el órgano jurisdiccional, dice, tiene toda la razón seguramente, pero algo que nos exige es que la reforma al 19 constitucional es a la literalidad y no podrá hacerse ninguna otra interpretación porque es a la literalidad. Aplica la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la experiencia es que, bueno,
por más argumentos que uno haga ahorita en la actualidad de la reforma del 30 de diciembre para acá, pues de cierta manera ha sido aplicativo al 100% la reforma constitucional y que no admite interpretación en contrario. Entonces, en ese tenor, sí es muy importante diferenciar que desde luego, hablando de los hechos que la ley señala como delito que ameritan prisión preventiva oficiosa como una peculiaridad, pero de ahí en fuera los que ameritan una prisión preventiva, como lo establece la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional como medida cautelar, que es una prisión preventiva y que se le ha estado dando el término de o el apellido de prisión preventiva justificada. Bueno, ¿sí? ese tema, ahí sí ya es un tema que incluso es de valoración a la razonabilidad del 153 del Código Nacional, que implica una justificación necesaria el que la esté peticionando, porque no nada más es peticionar por peticionar. Pero si vamos a una interpretación literal, pues no, también una fuente del derecho son los tratados internacionales y no las sentencias que establece la Corte Interamericana. Y en el último caso, García Rodríguez y otros, en el párrafo 303, literalmente dice que no se aplique porque son contrarias a los derechos humanos. Y el artículo primero establece también la fuente de derechos humanos, los de los tratados internacionales en los que México haya sido parte. Pienso que la justificación, salvo tu mejor opinión, estimado doctor, de una interpretación literal obedece a un contexto político y recuerdo en los tiempos decimonónicos, ¿no? Cuando hubo la Revolución Francesa, porque antes los jueces resolvían fundando en las órdenes del juez, ¿no? Ya no había nada que discutir. Y entonces, pues vino la Revolución Francesa y pues se desconfiaba de los jueces, que también se desconfía de los jueces ahora, desgraciadamente, en algunos casos, pero el decir que literalmente se debe de interpretar la ley eh, y la Constitución, en determinado momento estamos dejando fuera la literalidad de los tratados internacionales. ¿Qué te parece esta observación que te comento? Fíjese que tiene toda la razón y yo lo he hecho como litigante, lo hemos hecho valer en diversos lugares, ¿no? No me ha tocado ver lo contrario a pesar de alegar este tema de la convencionalidad, la importancia que tiene, porque incluso constitucionalmente dice que los tratados internacionales están por encima de la Constitución en tratándose de derechos humanos, ¿no? Sí. Entonces, en esa cuestión, pues, aun cuando la resolución de García Luna que fue el año pasado, entonces, pues de cierta manera también la reforma fue en diciembre y dicen pues que a pesar de todos los argumentos que usted me habla respecto de los tratados internacionales, hay una reforma constitucional como ley suprema dice, y en consecuencia se aplica la literalidad sin interpretación extensiva ni ajena a la literalidad del texto. Y entonces Y decimos, ahora, si tú fueras un juez que estuviera conociendo una causa, porque también parte de la invitación que te hemos hecho es para que nos platiques tus experiencias como candidato a un cargo de elección popular, se oye raro, pero así es, que es ser juez, magistrado, ministro. ¿Te temblaría, como dicen por ahí, te temblaría la mano a aplicar la convencionalidad o te irías con la manada de aplicar la prisión preventiva a rajatabla, ¿no? Porque yo lo he dicho en algunas ocasiones, y mientras dijeras la pregunta, pues no es lo mismo que estemos juzgando a una persona de 18 años, a una mujer embarazada, a una persona de la tercera edad, alguien con una discapacidad, ¿no? Que más bien la prisión preventiva debe ser siempre justificada. No sé cuál sería en abstracto, pues, tu decisión.
Fíjese que yo creo que no es que me temblaría la mano como tal, sino más bien es de ponderación, ¿no? Es de ponderación, como bien comentó usted hace un momento, habría que analizar bien el caso en particular y la ponderación de ese ejercicio jurisdiccional de imponer la prisión preventiva oficiosa, la justificada, o una diversa. Aquí la intención es de que desde un principio, dentro de la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008, la prisión preventiva era la última ratio. Ahí sí tomando en consideración esa parte. La última ratio porque el espíritu de la reforma era precisamente el que no que estuvieran en vacíos los centros de recepción, sino que estuvieran de cierta manera con mejoras de condiciones, ¿no? En atención precisamente de que no todo era prisión preventiva. Por eso es muy importante lo que usted me pregunta y lo que considero que si en su momento yo fuese favorecido por el voto y estuviéramos en esta disciplina, estaríamos realizando precisamente los ejercicios de ponderación y atendiendo el caso en particular es a donde tendríamos que ir analizando precisamente ese dinamismo procesal de cuándo elegir ese tema o cuándo optar por otra medida diversa, ¿no? Y Y se, en relación a este tema, Faustino, eh, ¿cuál sería tu visión precisamente? Porque yo veo que hay un inminente choque que va a existir entre el sistema mexicano y el sistema interamericano, porque ya la Corte Interamericana, como bien lo ha mencionado el doctor Alfonso, pues ha fijado su postura respecto de la violación a los derechos humanos que implica una prisión oficiosa de esta naturaleza. Nosotros la mantenemos en la Constitución, indicando que hay limitantes constitucionales y que pues se seguirá aplicando. Ese inminente choque entre esas dos estructuras, ¿cómo lo visualizas? ¿Habrá ese choque? ¿No existirá ese choque? ¿Cuál será la decisión del gobierno actual para, existiendo ese choque, salirse del sistema? ¿Cuál es tu visión? Fíjese que yo lo veo un poquito más en el tenor de que no es de que vaya a haber un choque, sino lo está viendo, lo está existiendo este choque, pudiese decirse que internacional con la decisión de la Corte Interamericana y el ejercicio constitucional. Estamos teniendo de cierta manera este tope de decir, ¿qué aplico? ¿O aplico la Constitución o aplico el tema internacional, ¿no? Y yo creo que ante ello tendría que sujetarse bien a una valoración, obviamente respetuoso y conocedor de las normas. Tendríamos que revisar precisamente el caso en particular y optar por una ponderación de derechos, ejerciendo precisamente lo que bien comentaba el doctor Alfonso, ¿no? Esa cuestión, porque no es lo mismo un tema de esta naturaleza de un joven de 18 años como una persona adulto mayor, etcétera. Es ahí los ejercicios de ponderación, estimado doctor Hugo, que tendría, considero yo, que analizarse precisamente para ir dirimiendo este choque que tenemos con la cuestión internacional y con la Constitución, ¿no? y es que ahí podríamos decir que si nos reducimos, como la Corte lo ha hecho, la Corte mexicana, no la Corte que va a estar, que vamos a elegir, sino la Corte desde hace más de 11 años ha establecido un criterio de las restricciones constitucionales, pues es disminución de derechos humanos, porque la misma Constitución establece un amortiguador que es el principio pro homine, y la misma Constitución establece la fuente de los derechos humanos en México, que no solamente es la Constitución. Yo pienso que esto es un problema cultural que no ha podido superarse porque en muchas escuelas o institutos se sigue enseñando el derecho como en los tiempos decimonónicos, ¿no? Cuando se estableció la división de poderes, pues el poder legislativo era el poder imperante, porque obedecía a un contexto de una
ruptura con la monarquía. Y entonces los jueces eran simples operadores, eran la boca de la ley. Inclusive Montesquieu le llamaba seres inanimados. Inclusive se les prohibía interpretar la ley, ¿no? Cosa que parece que estamos regresando. Y entonces, en determinado momento, ¿no crees que el hecho de hablar de la supremacía constitucional como justificación para restringir derechos humanos, no crees que es contrario a la supremacía constitucional cuando en el artículo 1 es muy claro? ¿Cuál sería tu opinión, estimado doctor Faustino? Fíjese que ahí son temas de cierta manera de relevancia en lo que usted está comentando efectivamente. Eh, yo voy más que nada a la temática y a la supremacía del artículo primero, ciertamente, del derecho a pro persona, ¿no? El principio pro persona. Y siempre vigilando por este principio de pro persona como nos caracteriza como profesionista y desde luego vigilar que este derecho de pro persona, tanto para víctima como imputado en el caso de la materia penal, pues sea un derecho de realmente respetuoso de cada uno de los estatutos que le compete como sujetos procesales, ¿no? Sin embargo, sin embargo, considero que son ejercicios lógicos jurídicos que tenemos que seguir continuamente vigilando por su cumplimiento. No quiere decir que no se cumpla o que sí se esté cumpliendo de más, no, no, sino más bien es estar vigilando por el cumplimiento de cada uno de ellos para el efecto de que se vayan respetando, ¿no? Porque cada caso en particular es muy peculiar. Entonces, pudiésemos decir es que se están violentando el derecho pro persona para el imputado, pero también se está violentando para el derecho humano pro persona para con la víctima. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir caminando con el principio del derecho humano del debido proceso y vigilar esa parte para el efecto de no violentar o cargar la mano para con alguna de las partes, ¿no? Perfecto, perfecto. Tenemos algunas preguntas, saludos. Merly Lascano, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, excelente tema. Elena García, siempre enriqueciendo con conocimientos, muy bien. Giovanni Ballinas, la prisión preventiva debe ser ante todo justificada toda vez que el deber de fundar y motivar resoluciones judiciales implica una garantía de protección de los derechos humanos, de modo que la prisión preventiva oficiosa no cumple con los parámetros de derechos humanos, ya que aplicar la ley en automático y sin la debida argumentación es contrario al derecho de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Muchas gracias por tus comentarios. Un saludo, Giovanni Ballinas, donde estés. Y cuál le regresamos al doctor Faustino que nos dé una opinión de la opinión, por favor. Sí, desde luego, el artículo 353 del Código Nacional, perdón, el artículo 153, perdón, el 153 es muy importante a lo que acaba de comentar Ballinas, si no me recuerdo, ¿verdad? Anteriormente, Y Giovanni Ballín. respecto del tema de la justificación, efectivamente, siempre la medida cautelar, yo siempre lo he visto así desde en un comienzo, desde que yo empecé a litigar en el 2011, siempre lo he visto, que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no es de que se opere de oficio, sino es, yo así incluso como autor yo lo veo, sino que es una medida cautelar que diferencia los elementos, los tipos penales de alto impacto y los que no son de alto impacto. Entonces, yo así lo veo como autor. No es tanto de que sea prisión preventiva oficiosa, que quiera decir que el órgano profesional de oficio se impone como tal, porque entonces, ¿dónde está ese derecho que establece precisamente que el único que puede peticionar la medida cautelar es la parte acusadora? Entonces, normalmente la medida cautelar debe de ser un número uno, yo así lo establezco como autor, número uno, peticionada, número dos, dando cumplimiento precisamente a una justificación racional que establece el 153 del Código Nacional.
el objetivo por el cual o el objeto por el cual debe de peticionarse esa medida cautelar, que son los tres parámetros precisamente que establece el 153. Derivado de ello es precisamente que se eleva el estándar de razonabilidad para la imposición de una medida cautelar. Y esto es lo que propicia a que se desahoguen o se presenten datos de prueba por cualquiera de las partes para el efecto de poder hacer contrario o no a la solicitud de imposición de una medida cautelar. Es un ejercicio muy importante, muy interesante de hacer esta parte de las medidas cautelares. No es petición por petición, ¿no? Sin embargo, a veces, en algunos casos, se cae ese desuso de la técnica argumentativa y lo que estamos haciendo es únicamente caer en una oficiosidad imperante, pero caer en una oficiosidad. Eso no lleva precisamente a un principio que establece el proceso penal acusatorio, que por eso se llama principio penal, perdón, derecho penal acusatorio, es decir, que viene este principio de contradicción. Bien, y como diría el doctor Cipriano Gómez Lara, pues descanse, para llegar al infierno de la realidad, del paraíso de los conceptos, al purgatorio de las normas y para llegar al infierno de la realidad, en la práctica o en la vida cotidiana nos hemos dado cuenta que llegar con el fiscal o el Ministerio Público es como la casa del jabonero, el que no cae resbala, aunque sea víctima o posible victimario. Y entonces nos hemos encontrado también que muchas veces, desgraciadamente, estos delitos que son de alto impacto, que están en el artículo 19 constitucional para la prisión preventiva oficiosa, que inclusive algunos tratadistas dicen que viola la división de poderes porque no permite al juez ponderar, eh, muchas veces maquillan las investigaciones, señalando tipos que inclusive los denunciantes pues ni siquiera aportan elementos, pero con tal de robustecer y que la persona sufra realmente una prisión preventiva oficiosa, lo hace. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Fíjese que respecto de la medida cautelar, en ese tenor, eh, pudiese decirse, son dos partes en la medida cautelar. La medida cautelar eh, que establece precisamente una ampliación del plazo, yo le llamo medida cautelar provisional y como autor así lo denomino, y la medida cautelar definitiva que viene siendo después de la vinculación a proceso. Bueno, aquí hay un tema muy importante. Esta cuestión de la medida cautelar, desde luego, atañe a una vinculación o no vinculación a proceso, naturalmente. Es muy distinto cuando nosotros hablamos a que la medida cautelar tenga que ser impuesta a lo mejor por una razonabilidad, porque ya vincularon a proceso, pero también es muy importante que establezcamos bien la razonabilidad de los elementos probatorios para la vinculación o no a proceso. Fíjense que ahí hay una parte muy interesante en el artículo 316 del Código Nacional, que yo siempre lo he comentado en una temática de mi libro de argumentación jurídica, que digo, ¿saben qué? Que hay que estar ponderando aquí el punto del contenido de la prueba para lograr precisamente el indicio razonable y se justifique que existió la participación en el hecho que la ley señale como delito. Pero si no alcanza ese estándar probatorio para generar el indicio razonable, en consecuencia, el juez tiene la capacidad de poder emitir un auto de vinculación a proceso variando la clasificación jurídica del hecho. Aquí hay una parte muy interesante porque en ese tenor también trae como consecuencia la variación a la imposición de la medida cautelar, derivado precisamente de que hubo una clasificación jurídica diversa. Entonces, en ese tenor, desde luego es muy interesante cómo pudiese hacerse ese ejercicio funcional para el efecto de poder hablar respecto de la medida cautelar que pudiera incluso ser favorecida para con el imputado. Muy bien. Saludos, doctor Faustino, gracias por sus comentarios, Giovanni Ballinas. Muchas Y tenemos gracias. otra pregunta. La falta de notificación personal al imputado sobre la transición del registro de atención a una carpeta de investigación puede considerarse una violación del debido proceso y al derecho de defensa cuando ya compareció ante el fiscal previamente. Fíjese que no.
no es una violación como tal porque es un ejercicio administrativo, ¿no? Es un ejercicio administrativo, una facultad discrecional que tiene el Ministerio Público de poder elevar de un registro de atención, que el registro de atención no es más que un antecedente, de elevar este antecedente a una carpeta de investigación. No es necesario notificar, no vayamos a confundir por ahí esa cuestión de que decimos, es que me voy al amparo porque violentó mis derechos humanos. No, son ejercicios administrativos. Lo que sí es cierto es que pudiese dar el tema de que ya una vez que se elevó a carpeta de investigación, tendrían que notificar para la garantía de audiencia si es viable o no el efecto de comparecer para una entrevista, ampliación de entrevista, dependiendo la naturaleza. Muy bien, muy interesante. Pero ahora, platíquenos, doctor, eh, ¿cuál es su candidatura? ¿Qué número tiene? ¿Qué color tiene? ¿Y cuál ha sido su experiencia en este proceso electoral en construcción? Fíjese que de entrada le comento candidato a juez en materia penal en el 20º circuito, es decir, por el estado de Chiapas. ¿No? Estoy en la boleta amarilla, el número 28. ¿Sale? Ahí es a donde se puede encontrar mi nombre con los apellidos, empezando por los apellidos. Y fíjese que le comparto muy brevemente mi experiencia. La verdad que ha sido una experiencia inolvidable, inolvidable. El salir a caminar, a visitar la ciudadanía, que ya hemos hecho un recorrido muy interesante en los distintos municipios. La verdad que ha sido muy emocionante, muy enriquecedor el tener contacto con la ciudadanía. Una experiencia inolvidable, decíamos, porque hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, es que de entrada no conocíamos quién pudiese ser como candidato, primero, segundo, qué bueno que lo estamos conociendo, tercero, dice, no sabemos cómo vamos a votar, entonces hay un reto muy importante y muy grande que es, pues no alcanzan los tiempos, ¿verdad? Para informar a toda la ciudadanía cómo es este proceso de votación, entonces no nos alcanza el tiempo, pero lo que sí es cierto es que queda muy contenta las personas al visitarlas, muy satisfechas y desde luego muy En ese motivadas. sentido, doctor Faustino, en ese sentido, doctor Faustino, que menciona, además del contacto con la gente, ¿qué es lo que un candidato a juez le comunica a esas personas? ¿Qué es lo que puede ofrecerle? ¿Qué es lo que tú indicas como valor a tu candidatura? Bueno, de entrada el que nos conozcan físicamente. Segundo, hablamos de estas votaciones del domingo 1 de junio, ¿no? ¿Cómo deben de salir a votar? ¿Por qué deben de salir a votar? Primero, porque estamos en un acontecimiento histórico. Es la primera vez que se hace este ejercicio de elección jurisdiccional. Entonces, que salga la ciudadanía a elegir, primero que conozcan a sus candidatos, que se metan, quienes tengan posibilidades, que se metan a la página del INE, que vayan revisando ahí quiénes son los candidatos. Segundo, salgan a hacer valer precisamente el derecho al voto, un derecho que la ciudadanía tiene de salir y decir, ¿sabes qué? Que ya lo conozco, voy a salir a votar por ellos. O sea, al final y al cabo estamos invitando a la ciudadanía a que salgan a votar, que salgan a las urnas a buscar allá a sus candidatos y hagan la elección correspondiente, porque al final y al cabo, ese es el proceso, pues, que ellos van a elegir lo que nunca se había hecho, pero ahora sí van a elegir a sus candidatos primero. Y segundo también, o tercero, es respecto de qué es lo que podemos ofrecer, pues únicamente lo que ofrecemos es que si nos favorece con el voto, la garantía de que vamos a estar ejerciendo eh, la situación jurisdiccional con el derecho de escucha a la persona, es decir, pues desde luego que escuchar a los intervinientes en el proceso, eh, a las partes, desde luego eh, como un tribunal como un juez de puertas abiertas para el efecto de poder decir, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a ver la temática, si es viable o no canalizar a los mecanismos, etcétera, ¿no? ¿Y qué te Pero preguntan las también, personas?
¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Sí, de entrada que, Normalmente. fíjese que de entrada sí, es que si vienen, ¿de qué partido son? Híjoles, es como que, no, mire, es que no pertenecemos a ningún partido. Por ello es que estamos saliendo, porque no pertenecemos a ningún partido, porque de cierta manera, eh, somos ajenos en este tenor y lo que queremos es que nos conozcan, ¿no? Nos conozcan, por eso les tenemos un díptico autorizado, desde luego. Aquí está nuestra información, nuestra síntesis curricular, nuestras propuestas. Conózcanos si ustedes tomen la decisión más indicada, ¿no? ¿Y cómo sientes a la gente en la respuesta? Fíjese que en su mayoría muy contentos, muy motivados. Pero también es una realidad que también nos encontramos que dicen, es que no, yo no quiero saber, o sí, deme usted la información y demás, pero no voy a salir a votar. O, y entonces así como que esta temática nos encontramos de todo, de todos los comentarios, ¿no? Entonces, Muy bien. Y una de las cuestiones que a veces comentamos es que si no hubiera este cambio constitucional de posibilidades de ingresar al Poder Judicial de la Federación, en tu mente, doctor, estaría a ver participar como juez, siendo que el Poder Judicial de la Federación se había convertido en un órgano interno que únicamente había posibilidades de las personas que ya estaban dentro del Poder Judicial. Es decir, en un momento había concursos abiertos, de hecho yo participé en varios, no, pero después ya lo hicieron cerrados. Entonces, ¿habría posibilidades de que el doctor Faustino fuera candidato si no hubiera esta reforma? fíjese que no lo había pensado, no lo había pensado, no había considerado como tal, porque estoy muy contento litigando, desde luego, muy contento ejerciendo la profesión en esta dinámica, ¿no? No lo había considerado. Se abrió la reforma, se abrió esta posibilidad de que muchos juristas pues participáramos y dijimos, bueno, voy a hacer lo concerniente a participar en este acontecimiento histórico y pues enos aquí, ¿no? Hoy en la Muy actualidad. bien. ¿Alguna conclusión, estimado doctor Faustino? Pues sí que solamente concluyendo es que sigamos preparando continuamente por los retos que se nos vengan presentando en el ámbito profesional, en cualquiera de las áreas profesionales, ¿no? Hay que seguirnos preparando continuamente para el efecto siempre brindar lo mejor y marcar, como siempre lo he dicho a nivel nacional en mis clases, marcar la diferencia. Muy bien. Vamos a entregarte de forma virtual, doctor Faustino, una constancia de tu participación aquí en el foro Derecho para Todos. Vamos a esperar que se vea, porque hemos tenido un poco de problemas con y esto de hacerlo, la tecnología y esto de hacerlo en vivo, pues deja mucho, a veces pocos recursos. Doctor Hugo estará por ahí para que nos haga el honor de leerlo. Claro que sí. Bueno, pues el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, otorgan el presente reconocimiento al doctor Faustino Guerrero Posadas por su destacada participación en el foro Derecho para Todos con el tema el proceso penal acusatorio en las diferentes áreas profesionales. Su contribución fue fundamental para el éxito y enriquecimiento de este foro, demostrando un compromiso ejemplar con la excelencia y el avance del conocimiento en materia constitucional. Le agradecemos mucho su participación, doctor Faustino. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues con esto llegamos al fin del programa en esta ocasión. Los invitamos a todas y a todos que nos sigan. Doctor Faustino, esta es su casa.
Así que después de las elecciones o antes, si usted quiere decirnos algo al respecto, este foro es abierto. Hemos invitado a todas y a todos los candidatos que así lo deseen. Así que bienvenido. Gracias. Le deseamos mucho éxito por el bien de la justicia en Chiapas, la justicia penal, y esperemos que pronto estaremos visitándolo como juez o por lo menos enterándonos de sus logros profesionales. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Excelente tarde y estamos ahí pendientes con ustedes. Ojalá que ya tengamos oportunidad en su momento de presentar uno de mis libros con ustedes que está por salir. Perfecto. Este foro es abierto, es incluyente y es para eso, para la investigación jurídica que se haga en todo el país, inclusive en Latinoamérica. Muchas gracias. Será un gusto presentarlo, doctor Faustino. Muchas gracias, doctor Hugo. Muchas gracias, doctor Alfonso. Es un honor, ¿eh? Bueno, pues nos vemos pronto, doctor Hugo. ¿No se más? En TVLex. Gracias, buen fin de semana a todos y a todas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todas y a todos desde TVLex. Solo para informarles que seguimos promoviendo aspectos importantes del desarrollo jurídico en México. Hemos elaborado un proyecto que ya lleva 10 programas y que es el Foro Derecho para Todos. Inicialmente lo inauguramos con un profesor, amigo, colega de Guadalajara, el maestro Jesús Manuel Orozco Pulido, donde hicimos análisis a las reformas de la Ley de Amparo el 27 de febrero. Luego en Querétaro con la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta hablamos sobre la vulnerabilidad de los derechos y los derechos humanos el 6 de marzo. Luego nos fuimos a Nuevo León a platicar con el doctor Juan Ángel Salinas Garza, con quien analizamos la protección judicial a las personas el 13 de marzo. Y posteriormente nos fuimos hasta Lima, Perú, con el doctor Jorge Isat Torres Manrique, un prestigiado jurista latinoamericano, y hablamos de la justicia en Perú y las experiencias que se han generado en estos últimos tiempos. Luego nos fuimos a Aguascalientes con la doctora Marta Elba Dávila Pérez para hablar de los problemas que asisten a las responsabilidades legales del sistema jurídico mexicano el 27 de marzo. Luego fuimos a la UNAM con el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, un prestigioso jurista mexicano que nos habló de las reformas al Poder Judicial, un diálogo necesario sobre la responsabilidad de los futuros jueces, magistrados y ministros. Esto se llevó a cabo el 10 de abril. Luego, ya que empezó la campaña electoral, hablamos en Tabasco con la doctora Lorena Denise Trinidad, que nos habló de la vida en los juzgados el 16 de abril. Y luego hablamos con la doctora Alicia Ibarra Tames,
nuevamente en Nuevo León, que hablamos de un tema muy interesante, cómo proteger a las personas con discapacidad. Posteriormente, con el doctor José Antonio Garza López, vamos a hablar, que también es candidato a magistrado, un tema interesante, la experiencia de un visitador general de una Comisión Estatal de Derechos Humanos el 25 de abril. Y el día 30 de abril, el Día del Niño, vamos a hablar con un prestigioso jurista chiapaneco. Él es candidato a formar parte del órgano disciplinario, el nuevo órgano disciplinario. Es un tema interesante porque hay que reconocer que las quejas cuando se presentan contra los jueces, los magistrados, no diga los ministros, pues tienen un aspecto muy común, la impunidad. Y entonces vamos a ver qué esperanzas podemos tener los litigantes, los justiciables, y vamos a hablar con él el tema supervisión a la tarea judicial. A este esfuerzo ya se ha sumado el doctor Hugo Carrasco Solé, prestigioso abogado, jurista, doctor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y junto con su compañero, o sea yo, Alfonso Jaime Martínez Lascano, estamos invitando a todos los candidatos, a todos los juristas de México o de Latinoamérica que quieran venir a comentarnos algún tema específico, principalmente en la construcción del nuevo modelo de justicia que aspira a México. Así que nos vemos pronto. ¿Dónde más? En TVLex.